Bueno, para los que no me conocen, yo soy el doctor Renato Casanova, yo soy médico neumólogo asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo, un hospital referencial del MINSA. Y bueno, vamos a comenzar. Bien, aquí no voy a hablar mucho de la fisiología de los pulmones en relación a su función excretora, secretora, metabolizadora, homeostática, endocrina, etc. Voy a dedicarme sobre todo a la función respiratoria del aparato respiratorio, valga la redundancia. La idea del aparato respiratorio es permitir que el oxígeno que esté en el medio ambiente ingrese a nuestro cuerpo, llegue hacia la sangre y finalmente la sangre lo alcance a todas las células del cuerpo. Porque ustedes saben que nosotros somos organismos aeróbicos estrictos. Sin oxígeno vamos a morir. Por lo tanto, las dos principales funciones del aparato respiratorio son proveer oxígeno a los tejidos y eliminar el dióxido de carbono, que como ustedes saben es una molécula de excreción, es el resultado del metabolismo celular y no es bueno que se acumule en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las tres etapas de la fisiología respiratoria? La ventilación pulmonar, la difusión de gases, también se le conoce como hematosis, y el transporte de gases a través de la sangre hacia las células, lo que se le conoce también con el nombre de perfusión. Serían entonces tres: ventilación, hematosis, perfusión. Ventilación es ese fenómeno mecánico mediante el cual el oxígeno ingresa del medio ambiente hacia el alveolo y del alveolo al medio ambiente. 2. La difusión, el intercambio de gases entre oxígeno y CO2 a nivel alveolo capilar. Y 3. La perfusión, la llegada de sangre de los pulmones hacia el corazón y del corazón a los tejidos. Bien, vamos a hablar de lo que sería función ventilatoria, mecánica ventilatoria, ventilación alveolar, control de la respiración, de espirometría. Hablaré una que otra cosita, ustedes ya lo vieron en la clase anterior, y hablaremos algo sobre la ley de los gases. Comenzaremos. Aquí están los tres procesos: ventilación, difusión, perfusión. Está mal decir estoy respirando, el término correcto es estoy ventilando, porque el concepto de respiración tiene que ver con actividad celular a nivel mitocondrial, pero ya se ha generalizado que hacer esto, inspirar y expirar, es respirar. No, es ventilar el término correcto. Y la ventilación es un fenómeno mecánico, es un proceso en donde el aire va a ingresar hacia nuestras vías aéreas y a los alveolos, y este movimiento de aire ocurre por diferencia de presiones. No se olviden, ustedes que ya llevaron fisicoquímica y física, los gases se mueven por diferencias de presiones, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo: ventilación, el transporte de gases a nivel membrana alveolo capilar, la difusión de gases o hematosis, y esto que está acá es la perfusión o transporte de gases por la sangre. El objetivo final es la respiración celular. Ese oxígeno que está en el medio ambiente llegue a tus mitocondrias. Bien, entonces la ventilación es un fenómeno mecánico. Yo inspiro y expiro constantemente. Normalmente la ventilación es involuntaria. Mientras ustedes están aquí atendiendo la clase, ni cuenta se dan que están ventilando. Pero si yo agarro y les digo, a ver, señorita, voy a poner a ver su frecuencia respiratoria, ¿ya? Y me pongo a verte, tu ventilación va a variar y vas a tener patrones, digamos así, no espontáneos. ¿De acuerdo? Es por eso que van a aprender el próximo año que para evaluar la función respiratoria, el paciente no debe darse cuenta. Si se da cuenta, puede alterar su patrón ventilatorio. La ventilación, llegada de aire a los alveolos, del medio ambiente a los alveolos. Proceso dinámico, cíclico: inspiración, expiración. Inspiración activa. Yo gasto ATPs para meter aire a mis alveolos. Expiración pasiva, no gasto ATPs. ¿Y por qué no gasto ATPs? Porque yo al inspirar inflo mi tórax y mis pulmones, y cuando dejo de ejercer esa fuerza inspiratoria, todo regresa a su sitio como una liga. Se llama retroceso elástico. Es por eso que la expiración es pasiva, no necesita ganar o gastar energía.
pero hay algunas patologías en donde la expiración se vuelve activa. El ejemplo es el asma bronquial. Los asmáticos respiran así. Al asmático no le es problema meter aire, le es problema botar el aire. Y ellos tienen que hacer contracción de sus músculos expiratorios accesorios y van a transformar su fase expiratoria en fase activa. Es por eso que el asmático se cansa, porque gasta el doble de energía que los que no son asmáticos. En este proceso se produce un recambio de aire alveolar con el medio ambiente. Y ahí vemos, cuando digo entrada de oxígeno es un decir, porque si recuerdan un poco la composición del aire atmosférico, el aire atmosférico es principalmente nitrógeno, ¿de acuerdo? En un 70-80%, mientras que 21% es oxígeno. El resto son gases inertes y 0.03% es CO2. Y cuando yo boto aire, el decir que boto CO2 es también una cuestión, digamos así, docente, referencial, porque no es cierto. Cuando yo boto aire, boto 3% de CO2 y hay 97% de otros gases. Lo que pasa que para fines didácticos ingresa oxígeno y se bota CO2. Pero ya saben que en la práctica no es el principal gas el oxígeno que uno ingresa al cuerpo, ni es el CO2 el principal gas que uno bota del cuerpo. Lo que pasa es que regresamos el nitrógeno que normalmente hemos metido. ¿Cuáles son las variables de la ventilación? ¿Cuáles son los elementos que deberían estar en buen estado para que podamos ventilar bien? El control, tanto control nervioso y hormonal, las vías motoras, la jaula o caja torácica, el sistema pleural, la distensibilidad pulmonar y la permeabilidad de las vías aéreas. Les voy a dar ejemplos. Control neurohormonal. Por ejemplo, me como un ceviche de mariscos y al cabo de unos 24 a 48 horas ya no puedo caminar. A los 2 días ya no puedo pararme y ya comienzo a tener dificultad para respirar. ¿Alguien sabe qué es lo que me ha dado? No importa si no lo saben porque no han llevado clínicas. Se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una respuesta autoinmune que afecta la conducción nerviosa y comienza a desmielinizar las vías nerviosas, generalmente como consecuencia de alergias o reacciones medicamentosas. Bueno, ¿qué pasa? No va a llegar adecuadamente el impulso nervioso hacia los músculos ventilatorios, se está alterando el control, en este caso de la vía nerviosa, y por lo tanto la ventilación se va a ver alterada. Otro ejemplo, estoy en una moto y quiero hacer show y hago mi pirueta y me caigo de cabeza y me fracturo el cuello, una luxación atlantoxoidea. Si hay lesión en la zona atlantoxoidea, voy a provocar compresión de médula alta, ¿sí o no? Y voy a terminar cuadripléjico o cuadriparésico. Y si uno está cuadripléjico o cuadriparésico, va a dañar los centros o raíces nerviosas de los principales nervios que van al diafragma, que son los nervios frénicos. El nervio frénico deriva de C3, C4 y C5. Si yo me doblo el cuello y daño C3, C4 y C5, va a haber parálisis diafragmática total y me voy a morir. Es por eso que las personas que han tenido lesiones medulares altas terminan conectadas con un tubo al cuello a una máquina que ventila por ellos. Ejemplo. Vías motoras ya es lo que he comentado, aunque podemos poner otro ejemplo de vías motoras. Imaginemos que he agarrado y estoy llevando cirugía y de chistoso sin querer manipulo un relajante muscular, por ejemplo veracuronio, ¿ya? Y sin querer, de manera accidental, se lo inyecto a una persona. ¿Qué va a ocurrir? Que esa persona va a entrar en apnea debido a que esta sustancia bloquea las uniones neuromusculares y el diafragma y músculos inspiratorios no trabajan y finalmente termino haciendo problema ventilatorio. Jaula torácica. Me voy con mi camiseta de Alianza al estadio de la U, a un clásico. Y pa' colmo pierde la U. Y saliendo del estadio me agarran a puñetes y a golpes y me fracturan las costillas. Pregunta, ¿voy a ventilar normal? No, pues el dolor no me permite ventilar.
estoy alterando mi ventilación por trastornos a nivel de la jaula torácica. Sistema pleural. Voy por la calle con mi Samsung Galaxy S8 que me he comprado ayer, y en eso un ratero me intenta robar mi celular, yo me pongo sabroso y el ratero agarra y me mete un cuchillo al pecho. Cuando me meten un cuchillo al pecho y lo sacan, es 100% probable que te dé un neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? El colapso de pulmón por el ingreso de aire del medio ambiente al interior del espacio pleural. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la presión entre las pleuras es menor a la presión atmosférica. Y no se olviden que los gases se mueven de mayor a menor presión. Si alguna vez ven a una persona con un cuchillo en el pecho, lo peor que pueden hacer es sacar el cuchillo. Lo terminan matando. Dejen el cuchillo ahí. Incluso lo pueden fijar con esparadrapo y ese paciente va directamente a sala de operaciones. En el quirófano se sacará el cuchillo. No se olviden, la presión atmosférica siempre es mayor que la presión intrapleural. A esa gradiente de presión se le llama la presión transtorácica. La diferencia de presión atmosférica e intrapleural y alveolar. Distensibilidad pulmonar. Soy un minero que trabaja en una mina artesanal en, en Junín, y nunca he utilizado mascarilla. He respirado el polvo de la mina, el sílice, el granito. Pasarán 20 años y después, ¿qué siento? Que me agito, que me falte el aire. Me toman una radiografía y encuentran mis pulmones así con unas rayas blancas, como si tuvieran así, digamos, el parangón, como telarañas, ¿no? Hay una fibrosis pulmonar. Esos pulmones ya no trabajan igual. Y tú al paciente con fibrosis le dices, tome aire, bote. No bota aire, son pulmones pequeños. Si le hago una espirometría, me dará un patrón restrictivo. El patrón restrictivo se caracteriza porque lo que disminuye es la capacidad vital forzada, no se olviden, ¿de acuerdo? Es lo que más disminuye en el patrón restrictivo. Entonces, problemas a nivel de la elasticidad pulmonar me conlleva problemas ventilatorios. Y por último, permeabilidad de la vía aérea. Tengo asma bronquial. Ya llevé farmacología, he sacado 18 de promedio porque me he soplado todas las clases grabadas, pero nunca abrí un libro, ¿de acuerdo? Nunca abrí un libro. Pasa 1 o 2 años y va a ocurrir que cuando vayan a una fiesta, la familia te va a cobrar consultas, ¿no? Hija, tú que ya eres casi médica, casi doctora, tu primo está con asma, ¿qué le puedo dar? Y yo me acuerdo en mi clase grabadita de que si hay una inflamación en los bronquios, le doy un antiinflamatorio y le doy ibuprofeno o le doy diclofenaco. Ya tía, dale diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, para que le desinflame los bronquios. La tía te va a hacer caso. Pero pregunta, ¿es eso lo correcto? No, porque le estás dando un AINE. Y un AINE es un antiinflamatorio no esteroideo que solamente bloquea la vía de la ciclooxigenasa, dejando libre la lipoxigenasa con una abundante cantidad de leucotrienos. Y tu pobre primo va a terminar haciendo tapones mucosos y lo que era su asma leve termina en asma severa por tu culpa. Ejemplo entonces de cómo la permeabilidad de la vía aérea también afecta la ventilación. Bien. Ahora, cuando yo hago mecánica ventilatoria y el aire ingresa a los pulmones y sale hacia el exterior, trabaja la elasticidad del tórax y los pulmones, trabaja la denominada resistencia al paso del aire debido al flujo o debido a fricción con los tejidos. ¿Se han preguntado por qué los gorditos se cansan tan rápido para correr? Tú ves a un gordito que va a agarrar la combi, corre 20 metros y está... No, dicen, este gordo no tiene físico. Eso lo puede decir cualquiera, pero ustedes son estudiantes de medicina. ¿Qué es lo que van a decir? Pobre gordo, tiene una capacidad ventilatoria disminuida, tiene una capacidad de cierre disminuida, tiene disminuida su retracción elástica de tórax y los pulmones. Si ustedes quieren sentirse como se siente un gordo, pónganse 20 chompas de lana, ¿de acuerdo? O si quieren 10 casacas de buzo e intenten correr una cuadra y van a ver que se van a cansar, y no por el calor,
sino es porque esa capa de ropa no les permite una adecuada expansión pulmonar. Es por eso que el patrón espirométrico típico del obeso es la restricción. Es un patrón restrictivo. El gordito no moviliza mucho aire por la gran capa de grasa que está envolviendo a su tórax. Distensibilidad o compliance es la capacidad del pulmón para expandirse cuando le ingresa volumen de aire. Aquí vemos las siglas TLC. TLC son las siglas en inglés de capacidad pulmonar total. Aquí vemos al medio lo normal, hacia arriba el enfisema y hacia abajo la fibrosis. En fisiología respiratoria, cardíaca, endocrina, lo normal es lo que cuenta. Todo lo que está en exceso o en defecto es anormal. Pongamos el caso del enfisema. ¿Quiénes sufren de enfisema? Principalmente los que fuman. ¿De acuerdo? Ustedes que son chiquillos ya los he visto por ahí fumando o fumando el cigarrillo electrónico. Es peor, es más adictivo porque tiene esencia o aceite de nicotina y terminan gastando su plata fumando estas cosas. Bueno, si fuman cigarro, comenzarán con 1, después por ahí 3, después 5 y terminan con una cajetilla. Pasarán los años y van a ser una enfermedad mortal. Se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el EPOC tiene varias formas. La más frecuente es el enfisema. ¿Se acuerdan ustedes de Chespirito? ¿Se acuerdan del Chavo el 8 del actor? De Roberto Gómez Bolaños. Él se murió. Y se murió con todos sus millones bajo la espalda con EPOC. Porque es así. No importa cuánta plata tengas. No importa que vivas en La Molina o vivas en Caraballo. No importa. El EPOC te va a matar. Y en el enfisema, ¿qué ocurre? Tus pulmones aumentan de volumen porque hay una destrucción de los alvéolos y aparecen burbujas gaseosas llamadas bulas enfisematosas. Y cuando vean un EPOC, el EPOC camina así. Parece que tuviera el pecho hinchado, lo que le llaman el tórax en tonel o tórax en barril. Tú le haces una medición de los volúmenes pulmonares por pletismografía y nos damos cuenta que son pulmones grandotes. Y uno dirá, ¿cómo es grandote? ¿Será un superpulmón? No. Tú agarras una vela, pónselo a 20 centímetros de su cara, que el paciente intente apagarla y no la va a poder apagar. Va a hacer esto. No lo puede botar, porque en el caso del enfisema son pulmones atrapadores de aire. Lo retienen y no lo pueden botar. Si le hago una espirometría, tendrán patrón obstructivo. En el patrón obstructivo lo que más disminuye es el BEF1, el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y hay un coeficiente, una división, BEF1 entre capacidad vital forzada. En la obstrucción, ese coeficiente es menor de 0.7 o si quieres decir 70. Fibrosis. Ya, yo les hablé de la mina. Hablemos de otra fibrosis. Soy un paciente con arritmia cardíaca y estoy tomando amiodarona, que es un antiarrítmico. La amiodarona es un buen antiarrítmico, pero si yo lo uso mucho tiempo, me provoca fibrosis pulmonar. Y el pulmón fibrótico ya no tiene la consistencia de una esponja, parece un corcho, ¿de acuerdo? Duro. Tú al paciente le pides que tome aire, señor, tome aire, bote, se acabó. Es decir, tienen volúmenes pequeños porque su distensibilidad está disminuida. Elastancia es la fuerza contraria a la compliance. Miren, voy a hacer esto. Suelto. Todo regresa a su sitio. Tomo aire. Suelto. Todo regresa. ¿Por qué? Porque el pulmón es elástico. Pero no solamente es elástico el pulmón. También es elástica la pleura y también las costillas y los tejidos blandos de la pared torácica. ¿Me entienden o no? Eso se llama retroceso elástico. El que se pierde, por ejemplo, en el caso de las personas obesas. Miren acá, el árbol bronquial. ¿Cuántas tráqueas tenemos? Una tráquea. ¿Cuántos bronquiolos tendremos? Más de 200.000 bronquiolos. ¿Y cuántos alvéolos tenemos? 300 millones de alvéolos. La tráquea se va a dividir hasta llegar a alvéolos 23 veces. 23 veces la tráquea se divide
hasta que se formen 300 millones de alvéolos. A esto se le llama el árbol bronquial, porque parece un árbol visto de cabeza. Ahora, en medicina no todo es lógica, y eso es lo que yo les digo a mis residentes en el hospital. No es como las ciencias de que, yo creo que es así porque supongo por lógica. A ver, vamos a hacer algo de lógica. ¿Quién es más grande? ¿La tráquea o un bronquiolo? Les ayudo. La tráquea tiene de diámetro 3.5 centímetros en un adulto promedio. Y un bronquiolo tiene de diámetro más o menos 1 a 2 milímetros. Pregunta, ¿cuál es más grande? La tráquea. Perfecto. ¿Dónde creen ustedes, por lógica, que el aire que yo meto tiene más dificultad para el paso? ¿En la tráquea, que es grandota, o en los bronquios, que son chiquitos? Entonces será más difícil que pase el aire. ¿Qué te dice la lógica? En los bronquiolos, pues, ¿no? Porque es más chiquito. Perfecto. Y vuelvo a repetir, en medicina la lógica no va. Pregunta, ¿cuántas tráqueas tenemos? Una. ¿Cuántos bronquiolos tenemos? Miles, 200.000, 250.000. Ahora sí, junten todos los 250.000 bronquiolos y la cosa cambia, ¿o no? Entonces resulta que cuando uno ingresa aire hacia la vía aérea, este aire puede ingresar como una mezcla de flujo laminar y turbulento. Lo interesante es, ¿qué dice acá? Las vías de gran calibre ofrecen mayor resistencia al paso del aire, mientras que las vías más chiquititas, como los bronquiolos, el flujo es laminar. ¿Pero por qué, doctor, si la tráquea es grandota y los bronquiolos son chiquitos? Por esto, una sola tráquea tiene esa área. Los 200.000 bronquiolos tienen tremenda área en conjunto, ¿me entienden? Ahora sí, la vía aérea se comporta como un cono truncado, en donde a nivel de la vía aérea grande, superior, la vía aérea de gran o mediano calibre, tráquea y bronquios, el aire entra con mucha resistencia, mientras que en la parte baja, bronquiolos, el aire entra laminar. Cuando lleven semiología, si tienen la suerte de ir al 2 de Mayo, que es el hospital más semiológico que hay, yo les voy a preguntar cuando lo vean, ¿por qué el murmullo vesicular? ¿Qué es el murmullo vesicular? Tienen que decirme, ya doctor, porque a nivel de los bronquiolos hay flujo laminar. Y si se agarra el estetoscopio y se lo ponen aquí a la altura del esternón, van a escuchar. ¿Por qué? ¿Acaso acá hay flema, hay un tumor? No, es normal. La turbulencia normal de los ruidos traqueobronquiales y el murmullo vesicular normal de los bronquiolos, para que el aire llegue suavecito, laminar, y sea más fácil la hematosis a nivel alveolar. Mirá, miren, flujo turbulento a nivel traqueobronquial, flujo laminar a nivel bronquiolar. Y cuando lleven semiología el otro año, espero que todos, van a aprender lo que es un roncante, un sibilante, un sucrepitante, un soplo tubárico, un soplo pleurítico, un soplo anfórico. Todo eso lo van a aprender. Yo les voy a preguntar, ¿qué es un sucrepitante? Es un ruido, es un estertor húmedo que aparece en inspiro-expiración de tono bajo, como un... ¿Qué me traduce eso? Compromiso obstructivo de vías aéreas de pequeño calibre. Perfecto. Crepitante. Viene del término crepitar, que significa pisar hoja seca, como arrugar papel. Y eso me está indicando compromiso a nivel alveolar. Puede haber crepitante de mediana, de gran o pequeña burbuja, inspiratorio principalmente. Cuando ocurren estos ruidos raros, es porque el flujo laminar se ha perdido, y se ha perdido por la presencia de moco, pus, un tumor a nivel de la vía aérea pequeña. Así que cuando escuchen alguna vez sibilante, sucrepitante, acuérdense de esta clase. El flujo laminar se perdió por la presencia de algo raro, puede ser moco, sangre, pus o un tumorcito. ¿Cuál es el principal músculo ventilatorio del cuerpo? El diafragma. El diafragma es responsable del 70% del volumen de aire corriente, ¿ya? Cuando yo tomo aire, meto un volumen de aire
y después lo boto. Se llama volumen de aire corriente. ¿Cuánto vale ese volumen? Depende. Depende del peso, talla, sexo, raza y edad de la persona. El hecho que les hayan dicho que es medio litro es un valor estándar. Yo mido 1,80 m y peso 100 kilos. La fórmula es 8 a 10 mililitros por kilo de peso. Yo teóricamente tengo de volumen tidal 1 litro. Si alguien de ustedes mide 1,50 m y pesa 50 kilos, su volumen tidal será medio litro. Pregunta, ¿esa persona es peor que yo? ¿Está enferma? ¿Tiene menos que yo? No, es lo normal para él. ¿Me entienden? Los volúmenes de reserva inspiratoria, expiratoria, aire corriente que han aprendido en la clase anterior son valores referenciales. Los valores se basan en kilo-peso. Así que cuando más peso tenga, porque tengo más masa, necesitaré mayores volúmenes y por lo tanto capacidades mayores. Bien, ¿quién inerva al diafragma? Los nervios frénicos, que son dos. El diafragma es uno solo, un músculo a manera de cúpula. Cuando yo tomo aire, el diafragma baja. Cuando boto aire, el diafragma sube. Es un músculo estriado, es un músculo de actividad mixta. Actividad voluntaria e involuntaria. Involuntaria, lo que está pasando con ustedes ahorita, que están concentrados algunos en la clase, otros por ahí whatsappeando, ¿de acuerdo? Pero siguen respirando. Y otra es cuando se les hace voluntaria la ventilación. A ver, es tarde para mi pasito de práctica, voy a hacer show. Ya voy a hacer show. Doctora, discúlpeme, se me chocó el carro aquí en el óvalo monitor. Perdón, me vino mi asma. No, show, pues, show. Justificando mi tardanza. Estoy haciendo mi ventilación de involuntaria a voluntaria porque el diafragma tiene esa característica, inervación mixta. Ahora, el diafragma también se utiliza como bomba para ejercer valsalva o presión en el caso de defecación, orina y el parto. Ahí está el diafragma, miren. El diafragma divide al tórax del abdomen. El diafragma no es un músculo completamente impermeable, tiene hiatos. El hiato esofágico, el hiato para la vena cava inferior, el hiato para la arteria aorta. Pero a su vez tiene pequeños microporos. Cuando lleven cirugía, de acá a unos años, van a haber pacientes con tremendas peritonitis por una apendicitis perforada, el abdomen lleno de pus. Y es muy probable que esa pus entre la cavidad torácica porque atraviesa los pequeños poros transdiafragmáticos. Si me queda una bala en el cuello, acá miren, una bala, me lesiona un nervio frénico, todavía puedo vivir, porque teóricamente 70% me da el diafragma, 30% los otros músculos ventilatorios o inspiratorios. Si una bala acá, pierdo 35, me queda 35 más 30, ¿sí o no? 65% de actividad ventilatoria y la vida es compatible. Pero si hay una lesión bilateral del nervio frénico, el diafragma se paraliza completamente y muero. Sin diafragma trabajando, la ventilación es imposible. Ahora, ustedes van a ver cuando lleven pediatría, es por eso que es importante la fisiología. Si no llevan buenas ciencias básicas, van a mancar en lo que serían ya carrera o cursos de carrera, ¿no? Medicina 1, medicina 2, o lo van a llevar a la, como decimos yo, así en agua tibia, ¿no? Y a veces caen mis residentes. A ver, le digo, a ver, doctora, usted que es residente de UCI o de neumología o de medicina interna. Doctora, usted cuando viene en la emergencia y ve a un paciente con asma, ¿qué se fija? ¿Qué es lo que tiene que ver? Frecuencia respiratoria, patrón ventilatorio, cianosis y la presencia de los tirajes. ¿Han oído hablar de tirajes? Miren mi cuello, esto es un tiraje. ¿Se dan cuenta cómo contraigo mi cuello? Resulta que cuando uno presenta dificultad para respirar, el diafragma ya es insuficiente como músculo ventilatorio o inspiratorio y tienen que trabajar músculos accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Los músculos, por ejemplo, del cuello, esternocleidomastoideos y los escalenos, los músculos intercostales externos y los músculos serratos. Para poder respirar, entre comillas, me han dicho respirar, ventilar, se contraen estos músculos y la piel se comienza a hundir.
Es por eso que hace algún tiempo salió en televisión para las mamitas de los pueblos jóvenes. Si tu niño tiene tos, tiene fiebre y se le hunde la piel de su barriguita, rapidito al centro de salud, ¿sí o no? Porque se está ejerciendo tiraje por contracción exagerada de los músculos inspiratorios accesorios. Cuando ustedes hacen deporte y hacen esto, se les hunde la piel que está por encima de las clavículas, o a lo mejor la piel entre las costillas. ¿Es normal o no? Sí, porque es un tiraje fisiológico. Pero si tuviera neumonía, tromboembolia, neumotórax, asma bronquial, sería un tiraje patológico. Bien, músculos inspiratorios, principal diafragma. Expiración, la expiración es pasiva. Pero si yo tengo mi torta y voy a soplar mi velita por cumplir mis 22 añitos, yo hago esto. ¿No es cierto? Expiración forzada. Cuando uno hace expiración forzada, va a tener que contraer músculos expiratorios accesorios. ¿Cuáles son los más importantes? Los intercostales internos. Miren, no se olviden, ¿ah? Inspiración, intercostales externos, IE. Expiración, intercostales internos, EI. ¿Se dan cuenta o no? Bien. Y a su vez, cuando yo boto el aire con fuerza, ¿qué contraigo? Los músculos de la prensa abdominal. ¿De acuerdo? Eso es para hacer expiración forzada. Muy bien, los músculos ventilatorios. ¿Ahí están? Algo muy importante, chicos. Cuando yo tomo aire, tiene que aumentar los diámetros de mi tórax. Cuando el diafragma se contrae, baja. Aumenta la altura de mi tórax. La contracción del diafragma aumenta la altura del tórax. Pero el pecho también se infla. ¿No es cierto? Aumenta su diámetro transverso. Es por la contracción de los músculos intercostales externos. La contracción de los intercostales externos aumenta el diámetro transverso del tórax. Aquí está, miren. Músculos intercostales externos. Arriba los músculos del cuello, los músculos en complejo, estos dos, los músculos accesorios, inspiratorios. Y aquí están los músculos expiratorios, los intercostales internos y los músculos de la prensa abdominal. ¿Alguien tiene puntero por ahí? ¿Alguien tiene puntero? Si hay, me lo pueden prestar, por favor. Ahí vemos cómo en la inspiración aumentan los diámetros del tórax, tanto transversos como alturas. En la expiración, el diámetro vuelve a su estado normal. Bien, a ver, algunos conceptos. ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿Cuánto es? 760 Torricelli, ¿no? ¿O no? ¿O milímetros de mercurio? ¿Por qué no Torricelli? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en el aire atmosférico? 21%. ¿Cuánto es el 21% de 760? 152. 150 y tantos, ¿no? 55, 56. Perfecto. Miren, lo que yo meto de aire acá es 760, que contiene más o menos 150 y tantos de oxígeno. Recuerden, los gases se mueven de lugar de mayor a menor presión. Si el aire entra del medio ambiente a mis alvéolos, chicos, ¿dónde es mayor la presión? ¿En el medio ambiente o en mis alvéolos? En el medio ambiente, ¿no es cierto? Aquí está. Comenzamos con la inspiración. En la inspiración, el aire entra hacia los alvéolos. Y miren aquí, presión atmosférica, lo ponemos aquí como 0, ya sabemos que es 760, pero miren cómo la presión alveolar está unos puntos por debajo de la atmosférica. Esta pequeña gradiente o diferencia es suficiente para que el aire se meta. ¿Me entendieron o no? Que el aire se mete. ¿Por qué ya no entra más aire? Porque han llegado al equilibrio, ¿de acuerdo? Así que al final de la inspiración, fin, equilibrio. Vemos que la presión alveolar se iguala y equipara a la presión atmosférica.
y por ende ya no va a haber movimiento de aire. ¿Me hago entender o no? Bien, ustedes han escuchado por ahí hablar, la presión intrapleural es negativa. ¿Han escuchado hablar de eso o no? Sí. ¿Qué significa? Que es como un chupón así aspirador, negativo. ¿Es negativo menos cero de presión? ¿Así es? No. Cuando decimos que la presión intrapleural es negativa, es porque es menor que la presión alveolar y la presión atmosférica, pero no es que sea cero o menos de cero. Esto es solamente una gráfica docente, pero realmente la presión intrapleural es más o menos 752, mientras que afuera es 760. ¿Me entienden o no? Muy bien. Ahora vemos la expiración. Botamos el aire. Si boto el aire, ¿dónde es mayor la presión? ¿Dentro del alveolo o en la atmósfera? Para que salga el aire. Dentro del alveolo. Y aquí está, miren, cómo la presión alveolar está unos puntos por encima de la presión atmosférica. Y el aire sale. Y cuando hago esto, ya no sale aire. ¿Por qué ya no sale aire? Porque otra vez hemos llegado ¿a qué? Al equilibrio. ¿Se dan cuenta o no? Por lo tanto, llegamos al equilibrio de presiones al final de la inspiración y al final de la expiración. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ustedes han visto maniobra de RCP o no? ¿Saben hacer o no? Hace calor, ¿no? ¿Esto tiene aire acondicionado? ¿O lo han apagado? ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero yo había dicho a alguien que te comprara. ¿Está por ahí el delegado o delegada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Delegado. ¿Está dónde está? Delegado. Déjale más, güey. Ah, ya, fíjate por favor, hijo, que venga porque está, que ponga un poquito más de frío. Está delegado. Bien. Ah, y tienen punteros, si tuvieran, ¿ya? Bien, ya, atiendan chicos, atiendan. Ella tiene. A mí me gusta mucho hacer la clase haciendo ejemplos de la vida diaria y ejemplos de nosotros como médicos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba sentado, como ustedes, como alumno en mi universidad, preguntaba, pero si yo le hago a un paciente reanimación boca a boca, ¿no le estaría dando yo puro CO2? Salimos más oxígeno. ¿Cómo es posible que se recomiende dar respiración boca a boca para tratar de resucitar a un paciente? Esa pregunta es muy inocente y se la puede hacer su hermanito de primaria a ustedes. ¿Qué le responden? Salimos más oxígeno. ¿Qué le responden? ¿Que cuando yo boto el aire de respiración boca a boca le estoy dando puro CO2? No, le estoy dando oxígeno y en buena cantidad. ¿Por qué? Miren, cuando yo tomo aire hago esto. Pongámosle ya, medio litro, ¿ya? Medio litro. Pregunta, ¿ese medio litro llega a los alvéolos? No. ¿Cuánto llega a los alvéolos? Solamente de ese medio litro, que es 500 ml, 150. ¿Por qué? Miren la vía aérea. Eso viene en el examen. La vía aérea va de la tráquea hasta los alvéolos. Se ha dividido 23 veces. Aquí dice 22 porque no han tomado en cuenta el alvéolo que es el 23. Bien, cuando yo tomo aire, un volumen de aire llega a los alvéolos, se intercambia, pero hay un volumen de aire que se queda atrapado en las vías aéreas que no intercambian, son solamente como una manguera. Esa vía que está de la generación 0, que es la tráquea, hasta la generación 16, que es el bronquiolo terminal, se llama la vía aérea de conducción. La vía aérea de conducción. Y ese volumen de aire que está metido ahí se llama el espacio muerto anatómico. Por lo tanto, ¿qué es el espacio muerto anatómico? El volumen de aire que está contenida en las vías aéreas de conducción y que no se intercambia. ¿Ok? Entonces, cuando yo al paciente le soplo, le estoy regresando ese volumen que no se intercambia. Pero pregunta, cuando hacen respiración boca a boca, hacen esto, miren, hacen esto, o hacen esto, hacen inspiración forzada. Por lo tanto, le están metiendo a esos 150
3 litros casi de volumen de reserva inspirada, ¿o no? Así que sumen, pues. Son casi 3 litros 200 de aire rico en oxígeno que le das a la víctima. Es por eso que la reanimación de RCP es válida. ¿Me entendieron? ¿Qué dicen? Ya bien, ok, gracias. Bien, entonces es el concepto de espacio muerto anatómico, ¿de acuerdo? Aquí está. ¿Qué es el espacio muerto fisiológico? A ver, tenemos 300 millones de alvéolos, 300 millones. Yo respiro. Muy bien, la pregunta es, ¿a los 300 millones de alvéolos del pulmón le llega sangre? A ver, anatomía. A los 300 le llega aire. El doctor, usted que está sentado, muy cómodo. ¿Ah? No, baja tu piecito, digo. ¿No es cierto? No les llega, ¿no es cierto? ¿Y a dónde, en qué parte del pulmón no les llega? ¿En qué parte del pulmón los alvéolos están ricos en aire, pero pobres en sangre? En las ápices. Así que los alvéolos apicales son ricos en aire, ventilados por unidad alveolar, pero poco perfundidos. Pregunta, chicos, si ahí le llega aire al alvéolo, ¿va a ser intercambio de gases? No, porque no hay sangre. Pregunta, ¿se comporta o no se comporta como espacio muerto? Sí, eso es el espacio muerto fisiológico. La suma del espacio muerto anatómico más el volumen de aire contenido en los alvéolos que no están perfundidos, que no reciben sangre. Es más o menos 3 a 5% de los 300 millones que conocemos. Ojalá que vengan rápido porque se me están aburriendo con el calor, ya los veo ahí muy movidos. Saco alveolar, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide un alvéolo? A ver, pregunte Cole, ¿cuánto mide un alvéolo? Sí. Espérate, saco mi regla. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? Espérate, saco mi regla. Una cancha de fútbol. 7 micras, ¿no es cierto? Y un alvéolo, 300 micras. El área de... ¿Un alvéolo es redondito? ¿Es redondito? No, es poligonal. Que lo dibujen redondito es para que se vea bonito. Y por alvéolo, ¿cuántos capilares le están rodeando? ¿Un capilar? 30 a 50 capilares por alvéolo. Esa es la realidad. Y aquí llega el oxígeno y los capilares lo envuelven para que pueda ocurrir el intercambio gaseoso. Chicos, ¿cuál es la unidad anátomo-fisiológica del aparato respiratorio? ¿El alvéolo? Pregunta de Isto. ¿Cuál es la unidad anátomo-fisiológica del aparato respiratorio? ¿El alvéolo? Es el lobulillo pulmonar o acino pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Y qué es un lobulillo o acino pulmonar? ¿Qué es? ¿Cuáles son sus componentes? Ah, se olvidaron. Es todo lo que está por debajo de un bronquiolo terminal. Un bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, sacos alveolares, alvéolos, vasos sanguíneos, linfáticos, todo ese pedacito de tortita es un lobulillo secundario o acino pulmonar, la unidad anátomo-fisiológica. Bien, ¿qué es esto? La membrana alvéolo capilar. Por arriba el alvéolo, por debajo el capilar. Miren todas las capas que tienen que estar atravesadas por el oxígeno y por el CO2. A ver, recordemos, de alvéolo a capilar. De alvéolo, la que está de celestita, pena que no hay puntero, el surfactante. Después viene el endotelio alveolar, la membrana basal alveolar, el intersticio, que aquí apenas se puede ver, que separa capilar de alvéolo, la membrana basal del endotelio capilar, el endotelio capilar, el plasma y la pared de glóbulo rojo. Todas esas son las capas que forman la membrana o barrera alvéolo capilar, porque son las que van a ser atravesadas por oxígeno y CO2. Bien, me acuerdo que llevé esta clase allá en pregrado. Bueno, yo soy sanfernandino, como ustedes saben. Tengo mucho cariño aquí a San Martín, porque aquí ya llevo 4 o 5 años trabajando. Y hay muy buenos chicos, y lo que más me alegra es que varios exalumnos que ahora son residentes de neumología se han animado. ¿Qué vemos acá? Vemos la denominada relación BQ. Y cuando llevé esta clase en San Marcos, parecía una clase de chino mandarín, no la entendía. Y no es difícil. BQ, ¿qué significa B o V? Ventilación. ¿Qué significa Q? Perfusión. Bien. Para fines didácticos, para cada alvéolo hay un capilar. Para fines didácticos, para un alvéolo hay un V.
y hay un Q, que es la perfusión. ¿Me hago entender? Sí, sí. Así que miren acá. Tengo aquí un alveolo, tengo aquí su capilar. Se explicaron ahí. Si el alveolo recibe oxígeno, tiene una determinada ventilación. Si el alveolo recibe sangre, tiene una determinada perfusión. Por lo tanto, la relación BQ ideal debe ser igual a 1. Para un alveolo ventilado, debe estar este alveolo perfundido. ¿Me entienden o no? Bien. Ya. ¿Qué pasa cuando tengo asma bronquial? ¿Qué se altera? ¿La ventilación o la perfusión? Cuando tengo asma, tengo aquí un tremendo tapón de moco. ¿Qué se altera? La ventilación. Si disminuye la ventilación, ¿qué pasa con el cociente? ¿Se vuelve mayor de 1 o menor de 1? Menor de 1. Por lo tanto, en enfermedades obstructivas como el asma bronquial, la relación ventilo-perfusión se vuelve anormalmente menor de 1. ¿Me entendieron o no? ¿Y qué pasa si me estoy haciendo una lipoescultura, porque me voy a ir a Miami la próxima semana y no quiero hacer dieta, y en la lipoescultura rompen una arteria y un botón de grasa se va a mi pulmón? ¿Qué es lo que se va a alterar? La perfusión. Si altera la perfusión, ¿qué pasa con el índice BQ? ¿Se vuelve menor de 1 o mayor de 1? Mayor de 1. Por lo tanto, en enfermedades vasculares como tromboembolia pulmonar, la relación ventilo-perfusión o BQ se vuelve normalmente mayor de 1. ¿Se entendió o no? Eso es todo. ¿Me entienden? El BQ normalmente lo ideal debería ser 1. En enfermedades puede alterarse, pero vamos a aprender que según la zona del pulmón también puede tener variaciones. Zona de West. La zona de West. Ahí está. Pulmón de una persona parada, de pie. El pulmón, ¿cuánto mide el pulmón derecho? ¿Cuánto pesa? Es un adulto promedio de 70 kilos. Son preguntas de anatomía. Me olvidaron. ¿Quién es más grande? Derecho. Derecho. ¿Cuántos lóbulos tiene el derecho? 3. Bueno, menos. El izquierdo, 2. ¿Cuántos segmentos tiene el derecho? 10. Y el izquierdo, 8. ¿Cuáles son los 10 segmentos del derecho? Ahí ¿Cómo era? Apical, anterior, posterior. ¿Qué más? El medial, lateral. Después teníamos el superior del inferior, el anterobasal, laterobasal, posterobasal y basal lateral. ¿Sí o no? Sí. Tienen que repasar, ¿ah? Porque en el examen yo puedo preguntar y no me digan que no me dijo en clase. Porque ustedes saben que los exámenes que yo hago no necesariamente son de la clase. Tienen que agarrar libros, pues, que no cuál es el chiste. Y les puedo preguntar de histofísico-química, anatomía. Les puedo preguntar. ¿Por qué? ¿Qué me impide? Si ya llevaron eso. Lenguaje. Bien, pulmón. Se divide en 3 porciones. Eco. La porción superior ¿Qué dijo Yuki es el sobre trío eso? superior. Lo acaban de decir hace un rato. Cuando yo ventilo, los alvéolos de arriba están más ventilados que perfundidos, ¿sí o no? Por lo tanto, chicos, ¿cómo será la relación BQ en la parte del trío superior? Si es más aumentado, más importante la ventilación. El BQ sería mayor de 1, ¿de acuerdo? Así que arriba, aquí está, en las zonas 1, la ventilación es mayor que el Q, el índice BQ es mayor de 1. La zona media, los alvéolos están tan ventilados como perfundidos. 1, excelente. Y en la parte baja, lo que más predomina por gravedad es la perfusión. Por lo tanto, BQ, ¿cómo sería si está aumentada la perfusión? Sería menor de 1. Aquí se entiende a 0 porque es ese menor de 1. Estas zonas se llaman las zonas de West. Las zonas de West. Aquí alvéolos más ventilados, aquí alvéolos tan ventilados como perfundidos y aquí alvéolos más perfundidos que ventilados. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? ¿Cuánto es? 12 a 18, ya, pongámosle 15. 15.
¿Cuánto es el volumen de aire corriente? Ya, medio litro. Multipliquen 500 por 15. ¿Cuánto sale? 7 litros y medio. Eso se llama ventilación minuto. Es la cantidad de aire que yo ingreso a mis pulmones por minuto. Es más o menos 7.5. Pregunta, chicos, a los que están despiertos. De esos 7.5 litros, ¿todo se intercambió? No. Ya sabemos que por cada ventilación, 350 se intercambian, 150 no, ¿no es cierto? Entonces, si multiplico 350 que se intercambian con los 15 respiraciones por minuto, obtengo esto. 5 litros 250. ¿Cómo se llama eso? Ventilación alveolar, que es realmente la cantidad de aire que sí se intercambia. ¿Me entendieron o no? ¿De acuerdo? De los 7,5, no todo se va a intercambiar, solamente 5 litros 250. Capacidad de cierre es esto, miren, voy a hacer esto. ¿Por qué ya no sale más aire? Mis pulmones ya son 2 pasas, ya se desinflaron. ¿Esa es la respuesta? Pregunta, cuando yo hago expiración forzada, ¿los pulmones se colapsan? ¿Y por qué no se colapsan? ¿Qué volumen de aire no se intercambia? Está siempre manteniendo el pulmón expandido. Volumen residual. Doctora, ahí está, usted que está ahí con Glasgow de 8. Doctora, volumen residual mantiene a los pulmones expandidos y no se intercambia, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Con qué prueba? ¿Con qué prueba se obtiene el volumen residual? ¿Con una espirometría? No, ¿con cuál? pletismografía. Con una pletismografía, no se olviden, ¿de acuerdo? Me permite hallar volumen residual. Y si yo hallo volumen residual, hallo la capacidad pulmonar total. La capacidad de cierre es cuando, producto de la presión negativa, se comienzan a cerrar las vías aéreas pequeñas y por lo tanto el pulmón no llega a eliminar más cantidad de volumen que contiene. Bien, yo sé que esto es un poquito pesado, pero esta parte es más bonita. El día que sean médicos, que no falta mucho, ahí las cosas cambian. Algún día van a estar de guardia, ustedes son los internos, y van a estar con su residente, su R1, también calichín, recién ingresado, y su enfermera ahí, en emergencia. Llega un abuelito, un viejito de 85 años, cargado por 2 de sus hijas. Lo sientan al abuelito y le dicen, doctor, porque tú ya eres doctor para las personas, ¿ya? Eres interno, pero para ellos eres doctor. Doctor, mi papá se ha puesto mal, se está quitando mucho y mire, se le está poniendo moradas las uñas. Uy, caramba, cianosis, ¿no es cierto? Cianosis, ajá. Le pones el pulsoxímetro, que es una maquinita que mide la saturación, y te marca 82%. Pucha, dices, yo me acuerdo de la clase del doctor Casanova, ya van a ver más adelante, que si la saturación es 90 para abajo, eso va a reflejar una presión de oxígeno de 60 para abajo, y eso se llama insuficiencia respiratoria. Uy, está en insuficiencia respiratoria. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar oxígeno. Le pones una máscara con esa bolsita, ¿han visto o no? Se llama máscara reservorio, y le dan oxígeno al 100%. ¿Bien? Viene al rato la visita, viene el R3 con su machete, el R2 con su cuchillo, ¿ya? El asistente le va, le viene, y el R1 que está nervioso y el interno que está nervioso. Bien, entrega de guardia. Bien, comienzan. Paciente varón procedente de La Molina. Perdón, doctor, perdón, mira tu paciente. Y tu paciente está en apnea y con 2 monjas que le están rodeando la cabeza. ¿Qué pasó? Se murió. Van a ver, falleció. Porque Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Estaba muy grave? Caballero nomás, no somos dioses, la vida es así. Esa es la respuesta, eso fue lo que pasó. Le dieron mucho oxígeno. O lo que pasó fue que te olvidaste un concepto fundamental. Ese paciente es un paciente que tenía un problema agudo o crónico. Tú debes haber preguntado a las hijas, señora, ¿y el señor qué problema tiene? Ah, bueno, mi papito usa oxígeno en casa porque tiene EPOC, porque fumó mucho de joven y ahora se ha puesto peor, doctor.
y tú le acabas de meter una máscara con oxígeno puro. Cuando tú a un paciente crónico le metes mucho oxígeno, lo puedes matar. ¿Por qué? Porque en los pacientes hipoxémicos, como ese viejito, la hipoxemia, ¿saben lo que es hipoxemia? Baja de oxígeno en la sangre. La hipoxemia es el estímulo ventilatorio en esos pacientes. En ustedes y en mí no es la hipoxemia, es la hipercapnia. Ejemplo, nos reunimos todos en un bar. Ya, aguantamos la respiración. El primero que respira paga la cuenta. ¿Sí o no? Yo he jugado eso. Están aguantando. Y en eso uno de ellos, ¿no es cierto? Pregunta, ¿qué fue esa fuerza irresistible que te mandó a respirar porque sentías que ya no podías más? La hipercapnia. En la gente normal como ustedes, la hipercapnia es el estímulo ventilatorio. Mientras que en los pacientes crónicos con problemas pulmonares o cardíacos crónicos es la hipoxemia. Tú al darle al viejito oxígeno puro, le quitaste el estímulo y sus centros ventilatorios dijeron ya no ventiles porque hay un montón de oxígeno en su sangre. Y el paciente entró en apnea y finalmente en paro. Bien, ese ejemplo que les he dado es una aplicación de la vida real de los centros de control de la respiración. La respiración tiene control local, control periférico y control central. Comenzaremos con control local. Que levante la mano el que nunca comiendo arroz se ha aspirado un granito. Yo creo que todos. Y cuando ha ocurrido, ¿tosemos o no tosemos? Tosemos como que se nos va el alma, ¿sí o no? Porque en la mucosa respiratoria hay receptores de irritación, de dolor, de distensión. O yo ahorita soy mala gente, agarro una escoba y barro este salón y obtengo un polvo, se llama polvo de casa. No es que esto sea tu casa, pero se comporta como tal, porque hay personas acá. Y ustedes, como yo, por más bañaditos que estemos, estamos botando caspa corporal, caspa de cuero cabelludo, pelos, por aquí hay ácaros en la alfombra y de seguro que en la noche cucarachitas y sus excretas. Ese polvo es un polvo muy alergénico. Agarro ese polvo, lo soplo a todos. Y yo les apuesto, de los que aquí, algunos de ustedes tienen asma, y va a ser broncoespasmo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ese polvo alergénico va a llegar sobre receptores colinérgicos. Y estos receptores colinérgicos son broncoconstrictores, hipersecretores y vasodilatadores, generando broncorrea, broncoespasmo y el cierre de la vía aérea. Ya, me fregó el profesor, me fregó mi asma. Agarro mi maleta y ¿qué es lo que saco? Mi salbutamol. ¿Qué es el salbutamol? Es un beta-2 agonista, es decir, es primo hermano de la adrenalina, pero más suavecito. Me lo aplico y esa molécula actúa sobre receptores adrenérgicos. Y estos receptores son todo lo contrario, broncodilatadores, vasoconstrictores e hiposecretores glandulares. Y yo me siento mejor. ¿Me entendieron o no? Fisiología pura. Voy a hacer esto. Ya no entra más aire. Ya no entra, ¿por qué? Porque mi pulmón ya no puede estirarse más. Hay unos receptores de distensión en el tejido pulmonar que evitan que el pulmón estalle por meter tanto aire. Y eso genera un reflejo, el reflejo de Gerin-Brewer. El reflejo de Gerin-Brewer es un reflejo protectivo que evita que el pulmón se sobredistienda y pueda reventar. Control periférico, aquí está, reflejo de Gerin-Brewer. Receptores de irritación. Cuando lleven clínicas y vayan al hospital, van a ver toracocentesis. ¿Qué es toracocentesis? Una aguja en la espalda, ¿no? Para sacar líquido pleural. Bueno, tiene su técnica. Si tienen la suerte de ver a un R3 o a un asistente, todos felices, porque van a ver que el R3 o el asistente es trome, pues, ¿no? Limpia, mete la aguja al toque. Pero si tienen la mala suerte de que es un R1 recién ingresado, pucha, van a ver que, primero que el padre está con Parkinson, ¿no? Está así. Es normal, nadie nació aprendiendo, está nervioso. Y segundo, cuando mete la aguja y hace esto, la cera, y toca
la pleura parietal. La pleura parietal es la pleura que está pegada al tórax y la visceral que está pegada al pulmón. La pleura parietal duele y duele riquísimo. Tú la metes y te paquete, ¡ah! Duele, doctor. Ya, te voy a poner anestesia. ¿Todo está bien? ¿Ah? ¿Todo está bien? Porque está noqueado. ¿Por qué? Porque hacen reflejo vasovagal. No está muerto, ojo, está noqueado, hipotensa. Tienes que sacarle la aguja, echar al paciente y levantarle las piernas, ¿de acuerdo? Para que la irrigación llegue otra vez al cerebro. Es muy importante que antes de meter la aguja a la pleura parietal, metas anestesia porque duele muchísimo, ¿ok? Aquí está la pleura parietal. Aquí está. La pleura parietal duele porque recibe raíces nerviosas de los nervios intercostales. La pleura visceral no duele, más bien cuando le irritas genera tos. Esto lo he dicho, ¿se acuerdan cuando hablé del polvo este que genera cuadro de asma? Activas receptores colinérgicos o parasimpáticos de acción broncoconstrictora, vasodilatadora y secretora. Lo contrario es cuando estimulas receptores adrenérgicos con el salbutamol. Quimioreceptores. ¿Se acuerdan lo que les hablé del viejito hace un ratito? ¿Se acuerdan? Bien, ¿cómo es la cosa? Cuando tú al viejito que estaba acostumbrado a poco oxígeno, le metes mucho oxígeno, ese oxígeno es captado por unas estructuras llamadas los quimioreceptores, que están en la bifurcación de las carótidas y en el callado aórtico. Estos quimioreceptores son sensibles a la presión de oxígeno, de CO2 y el pH. Ahora, pónganse en el ejemplo del viejito. Aquí están los quimioreceptores del viejito. Estaba saturando 82, que tampoco está bien. Le metí oxígeno al 100% por máscara reservorio. Ese oxígeno llegó hasta acá. La sangre llegó acá. Estos quimioreceptores, ¿qué dicen? Por vía glosofaringio y vía vago llegan al tronco encefálico. ¿Y qué le dicen al tronco? Tronco, ya no respires, porque tengo un montón de oxígeno que me están dando. Y el tronco encefálico, que es protuberancia y bulbo, deja de emitir estímulo ventilatorio. Y el viejito entra en apnea. ¿Cuántos minutos se requieren de apnea para que se pare el corazón? Ustedes lo saben. Más o menos 4 a 6 minutos. ¿De acuerdo? El paciente entra en apnea y el corazón comienza a bajar su frecuencia y termina haciendo paro cardíaco. Un paro respiratorio te lleva a paro cardíaco. Muy bien. ¿Y cuál fue el problema? Haberle dado mucho oxígeno. ¿Cuál era la solución a ese problema? Haberle dado oxígeno a solamente 2 o 3 litros por una sondita nasal. Tú le das oxígeno bajito nomás, su saturación va a llegar a 89, 90, pero sigue habiendo hipoxemia, ¿sí o no? Y como hay hipoxemia, todavía hay estímulo ventilatorio y el paciente no deja de ventilar o respirar. Conclusión, chicos, cuando vean a un paciente que esté con una saturación baja, lo primero que se van a preguntar es ¿agudo o es crónico? Y hay un signo. ¿Saben cuál es el signo? Véanle su manito. Y van a ver en su manito los dedos en palillos de tambor. ¿De acuerdo? Tarea para la casa, si no saben lo que es. Vean qué son los dedos en palillo de tambor. También se les llama las uñas en vidrio reloj o los dedos hipocráticos. Eso me traduce problema crónico pulmonar o cardíaco. Bueno, para acabar esta parte, tronco encefálico, protuberancia y bulbo, los centros de control respiratorio. Si algún día quieren matarse, no se disparen a las 100. A lo mejor no mueren y van a quedar secuelados. Si quieren alguna vez porque no pasaron fisio, a la nuca. Ahí sí, ya eso es inobjetable. Bueno, es un decir, no lo vayan a hacer jamás. Espirometría, lo hicieron con el doctor Hidrogo la semana pasada, ¿no es cierto? Así que solamente cosas puntuales. Esta espirometría que está acá, que te permite hallar volúmenes y capacidades, se llama la espirometría estática o espirograma, ¿de acuerdo? La espirometría estática o espirograma. A ver, recordemos. Respiración, entre comillas, ventilación normal, volumen de aire corriente o volumen tidal, ¿de acuerdo? Más o menos medio litro. Ya saben que es 8 a 10 mililitros por kilo. Hago esto.
volumen de reserva inspiratoria. Vamos a ver la curva. Volumen de reserva inspiratoria. Aquí está, miren. Aquí está. Ya, primero. Ya, ahora hago. Miren, he tomado todo el aire que puedo, como cuando me voy a lanzar de un clavado a la piscina, ¿no? Me lanzo, ya. Volumen de reserva inspiratoria, más o menos 3 litros 100, 3 litros 200, aproximadamente. Ahora hago esto. He botado todo el aire, como por ejemplo cuando soplo la vela de mi tortita. Se llama volumen de reserva expiratoria, más o menos 1200 a 1500 mililitros. ¿Me hago entender o no? Hay solamente 3 volúmenes que se pueden medir por espirometría. Hay un volumen que no lo vas a poder hallar por espirometría, sino por pletismografía. Se llama el volumen residual. Y si hago esto, chicos, ¿qué estoy haciendo? Estoy movilizando volumen de reserva inspiratoria, volumen aire corriente y volumen de reserva expiratoria. La suma de volúmenes se llama capacidades. Y lo que acabo de hallar es la capacidad vital. ¿De acuerdo? Capacidad vital. Bien, eso lo vieron con el doctor. Por ahí escucho murmullo. Doctor, pero solamente con pletismografía se puede hallar volumen residual. No. Hay otras técnicas más. Difusión de helio, nitrógeno, nitrógeno, hasta con difusión de monóxido de carbono. Pero si les preguntan en el examen, pletismografía es lo que más utilizamos y es lo más exacto. Bien hecho. Bien. Hacía tu tarea. ¿Después a qué hora es la clase? 4:40, ya falta poquito. Si nos falta acabar esta clase, el día viernes la complementamos, porque el día viernes es el taller de interpretación de gasometría y es más cortito, así que de todas maneras acabamos el viernes. Estas son las leyes de los gases. ¿Ustedes llevaron fisicoquímica o no? No, eso no es eso. ¿No? Sí, algo deben haber llevado de físico y química. Estas son las leyes que gobiernan a los gases, y en neumología los gases mandan, mientras que en cardiología son los fluidos, ¿no? Los líquidos. Ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y ley de combinar los gases, que vamos a ver también. Primero, pavo igual a ratón, ¿se acuerdan o no? Sí, ¿no es cierto? Pavo igual a ratón. Es la ley universal de los gases, ¿no es cierto? La ley que va a relacionar presión, volumen, los moles del gas, la corriente universal y la temperatura. Es la ley universal de los gases. Pero en neumología evaluamos, por ejemplo, esta ley, la ley de Boyle y Mariotte. ¿Qué te dice Boyle y Mariotte? Que la presión y el volumen establecen una relación inversamente proporcional. A ver, ejemplo. Agarramos un cilindro, le ponemos una tapa al ras que se puede mover con un pistón. ¿Me entienden o no? Muy bien. Ahí tengo yo un volumen de gas a una determinada presión. Si yo comprimo con fuerza hacia abajo, ¿estoy aumentando la presión o no? ¿Y qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Por lo tanto, a mayor presión, menor volumen. De esa manera, el producto de ambas me genera una constante. Ley de Boyle y Mariotte. A mayor presión en este pistón va a haber disminución del volumen. ¿De acuerdo? La relación inversa, ¿no? La curva característica de relación inversa. Ley de Charles. La ley de Charles es una ley llamada también la ley isobárica, porque trabaja con una presión constante. ¿Qué dice? Que a mayor temperatura de un gas, este gas aumenta de volumen. ¿No les ha pasado, chicos? Su teterita. La agarro su teterita, está tapada. ¿La presión es la atmosférica o no? Es presión constante. Prenda la teterita. Y al rato hay un pitito, un silbito. O los que somos mixtos como yo, porque tenemos tetera con pito. Y no nos damos cuenta cuando sale la tapa volando. Y se apaga el fuego. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Que a mayor temperatura el vapor de agua comenzó a expandirse y aumentó su volumen. Por lo tanto, la relación entre volumen y temperatura en condiciones de presión constante es directamente proporcional.
A mayor volumen, aquí vemos, a mayor, temperatura, mayor volumen y viceversa. Aquí vemos la vela, cómo se calienta el gas y las moléculas se expanden aumentando el volumen. Mayor temperatura, mayor volumen. Ahí viene el gay. Ley de Gay-Lussac. A este proceso también se le llama proceso con volumen constante o proceso isocórico. El otro es isobárico. Aquí el volumen es el mismo. Ejemplo, una lata de gaseosa. El volumen no va a cambiar porque no vas a meter nada dentro de esa lata. Pon esa lata de gaseosa al fuego. ¿Qué pasa? La temperatura hace que el gas quiera expandirse, pero no puede porque está atrapado. Y en un momento dado, ¡pum!, revienta, porque aumentó la presión. A mayor temperatura de un gas, la presión tiende a aumentar y se requiere, miren aquí, mayor presión para tratar de mantener el mismo volumen. Por lo tanto, estas leyes, que son leyes universales, leyes fisicoquímicas, también se trabajan en neumología. Doctor, ¿para qué Michi me enseña esto? Yo he venido para aprender fisio, no fisicoquímica. Ya pues. ¿Ustedes han escuchado hablar que hay gente que se muere por hacer buceo? Ah, sí. Sí, de seguro que lo han escuchado, pero seguro saben por qué. ¿Les gustaría saber por qué o no? Sí. Claro. El que se muere por hacer buceo no se muere por meterse a bucear, se muere por salir de bucear rápido. Por la presión. Cuando uno se mete a hacer buceo, un inexperto se mete, te vas metiendo, ya, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Si te metes más de 10 metros, la presión que tu cuerpo soporta ya no es de 1G, es de 2G. ¿Saben lo que significa G? Es la presión gravitacional o la gravedad. Vas a recibir la masa de agua más la G que está por encima del agua, la presión atmosférica. Y eso comprime tu cuerpo. ¿Por qué no es posible la vida de un ser humano a 400 metros debajo del agua? ¿Por la falta de oxígeno? Es por la presión. Tú sales y te comprimes y te mueres. Es por la presión. ¿Me entienden o no? Entonces pónganse a pensar, me estoy metiendo 20, 30 metros, ya no será 2G, son 3G. Y esa presión intenta comprimir mi cuerpo, pero no lo va a lograr porque tengo huesos y carne que no se comprime fácilmente. Pero ¿quién me habla de los gases? Y en el pulmón hay gases, oxígeno, CO2 y nitrógeno. Ese nitrógeno que yo lo muevo, entra y sale y aparentemente no hace nada. Ese nitrógeno se va de los pulmones a la sangre por la presión. Y en la sangre está como burbujitas chiquitas por la presión. Y cometo la falta de subir rápido. Subo rápido, haciendo, porque me estoy ahogando. ¿Qué ocurre con esa burbuja que está chiquitita en tu sangre si yo haciendo rápido? Lo que estaba comprimida se expande, porque de manera brusca comienzo a perder las G que estaban encima de mi cuerpo. ¿Me entienden o no? Ya, entonces la presión comprime esa burbuja de nitrógeno, y cuando yo bruscamente salgo, esa burbuja de nitrógeno se expande bruscamente y me genera embolia gaseosa, y el paciente sale muerto por gas a nivel de las arterias pulmonares. ¿Me entienden o no? Eso ocurre y obedece a todas las leyes que hemos aprendido. Por eso es importante conocerlas. Por último, ley de Dalton, es la ley de las presiones parciales. Pregunta, chicos, ¿el oxígeno en el ambiente está mezclado o está puro? Está mezclado, pero no interacciona con el nitrógeno. ¿O es que el oxígeno se junta al nitrógeno y forma óxido nitroso? ¿O es que el oxígeno se junta al CO2? No. Por lo tanto, la mezcla de aire atmosférico es la mezcla de oxígeno, CO2, nitrógeno y demás gases, pero no están interaccionando químicamente. Y cada gas tiene su presión. La presión del oxígeno es 152, nitrógeno 608, CO2 0.3 milímetros de mercurio. La suma de todo me debe dar los 760. Lógicamente aquí faltan otros gases más como argón, criptón, radón, etc. Gases raros. Otra pregunta sencillita, ¿para qué sirve la neumofisiología?
a partir de los cuantos metros sobre el nivel del mar me puede dar soroche. Allá, Porque ustedes van a ser médicos en el futuro y les van a decir, doctor, me voy a Huancayo mañana, ¿qué me compro para el soroche? ¿Qué es el soroche, ah? ¿Qué es el soroche? Es el mal de altura, ¿no es cierto? Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ¿no? ¿Qué le van a comprar? Caramelo de limón, ¿ah? ¿A qué más? ¿Cuál? Gravol, ¿qué más? Alcoholcito, anisito, mate de coca, ¿no? Bien, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Es Esta foto tuya. algo popular, ¿no? Algo popular. Realmente lo que se debería hacer es, ya hija, si vas a viajar a Huancayo, lo que te recomiendo es, si puedes, cuando llegues a un nivel por encima de 2500, que te detengas un rato y te puedas aclimatar. Teóricamente lo ideal sería que subas después de esa altura no más de 400 metros cada vez. No, pero doctor, yo me voy en un solo carro que lleven 8 horas, ¿qué hago? Allá. Entonces utiliza un diurético, la acetazolamida, por ejemplo. Y la acetazolamida se ha visto que es lo mejor para prevenir mal de altura. Y una vez que llegues a Huancayo, no corras pues, descansa, no comas comidas que te llenen de gases. Llegas, te comes tu patasca, tu arroz con frijoles, tu huevo frito, vas a terminar con un globo así. Porque en las alturas los gases se expanden. ¿Me hago entender? Otra pregunta inocente, ¿hasta qué nivel por encima de metros sobre el nivel del mar es compatible la vida? Ya teóricamente, pasado este nivel, es muy excepcional que sobreviva el ser humano, aunque hay casos, o la mayoría. Nosotros que somos ahorita 200, nos vamos 200 allá y nos vamos a morir 198. Y 2 a lo mejor sobreviven. ¿Por qué? ¿Qué nivel? 6000 metros sobre el nivel del mar. Porque a esa altura la presión parcial de oxígeno ha disminuido a niveles muy bajos. Más o menos ha perdido un 30% de ese valor. Doctor, pero vamos a pensar, ha perdido 30%, ya más o menos está en 80, 90 milímetros de mercurio de afuera. ¿No es suficiente para que viva el cuerpo o las células del cuerpo? No, porque ya van a aprender que de los 152 que entran por la nariz, ¿saben cuánto llegan a tu mitocondria? 3. El resto se perdió. Y si arriba es poco, no llega nada. ¿Me entienden o no? Así que es muy importante la oferta para que haya buena llegada de oxígeno a la mitocondria. Esto es todo, amigo. Bueno chicos, yo creo que lo vamos a dejar ahí, qué pena, porque ya, aunque podemos un partito. Ya, estaba cantando. Solamente para acabar porque nos gana la hora. Difusión de un gas. Los gases se mueven por gradiente. De un lugar de mayor presión a menor presión. El objetivo es que los gases se intercambien hasta que lleguen a un equilibrio. Aquí los gases están equilibrados. Aire atmosférico, principalmente nitrógeno. ¿El nitrógeno para qué sirve? Para mantener mis alvéolos extendidos y también mucho cuidado en la patología por buceo. Aquí está el indispensable oxígeno. Bien, 152 de oxígeno entró por mi nariz. ¿Cuánto llega al alvéolo? ¿152? No, 100. ¿Qué pasó con los 52 restantes? ¿Difundieron? No, porque es vía de conducción. Fueron reemplazados por vapor de agua. Cuando el aire que ustedes respiran, ese aire sucio, seco y frío, tiene que llegar al alvéolo caliente, húmedo y limpio. ¿Eso cómo se llama? Acondicionamiento. Y el acondicionamiento del aire se hace a expensas de pérdida de oxígeno. Es por eso que solamente llega a 100 al alvéolo, no se olviden. ¿Cómo era? Y aquí está, los 100 del alvéolo. ¿Cuánto hay de oxígeno en la sangre venosa, chicos? 40, ¿se acuerdan o no? Sí. 40. Por lo tanto, ¿cuánto es la gradiente de oxígeno necesaria para que pase el oxígeno de alvéolo hacia el vaso capilar venoso? 60 milímetros de mercurio, ¿sí o no? 60. Pero ¿qué hay con el CO2, chicos?
CO2. ¿Cuánto es el CO2 en la sangre venosa? En el capilar venoso. 45, 46. ¿Cuánto es en el alveolo? 40. ¿Cuánto es su gradiente? 5 o 6. ¿Por qué el oxígeno requiere 60 y el CO2 solamente 6? ¿Qué pueden deducir? ¿Quién es más difusible? ¿El oxígeno o el CO2? CO 20, Exacto. Como el CO2 es más difusible, su gradiente es menor. Se dice que el CO2 es 20 veces más difusible que el oxígeno. Mira, Pero hay un gas que le gana a todos. el monóxido. El monóxido de carbono. 200. El CO es 200 veces más difusible que el oxígeno. Y les doy un ejemplo de la vida diaria. Yo sé que no todos tienen carro. Perfecto, perfecto. Se van en su combi, se van en su metropolitano, en lo que sea. Bueno, si se van en su combi o en su cúster, suben, están sentados con un volumen estridente de ¿cómo se llama? De perreo chacalonero o de ¿cómo se llama esto? O de cumbia. El chofer que esquiva todo y el cobrador que huele a dioses. Pero al rato de unos minutos, a pesar de los olores y los sonidos, te duermes. ¿Sí o no? ¿Por qué te duermes? Porque ese sonido te arrulla y te da ganas de descansar. ¿Esa es la explicación? No. La explicación es que la gran mayoría del transporte público de Lima tiene deteriorado los sistemas de escape de monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono se mete a la cabina de pasajeros. El monóxido de carbono no huele, no se puede percibir y lo vas respirando. Y se va uniendo a tu hemoglobina y va disminuyendo la capacidad de oxígeno que llega a tu cerebro. Y eso genera sensación de somnolencia y adormecimiento. Qué raro que en eso, ¡pum! ¡Ay, baja! ¿Por qué? Porque rápidamente el estímulo rompe esa cadena. Porque así llegó a tu destino, ¿no? No te mueres porque vives cerca. Que si vives lejos, la intoxicación puede ser muy peligrosa. Estamos muertos. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. El día de mañana nos quedamos aquí, ¿ya?